Ahí está. ¿Conocían algo o en esta materia se han enterado que existe esta institución? Sí, No, muy algo había bien. escuchado yo antes, Bien. pero tampoco es que había profundizado mucho en el tema. Ujú. Ujú. Muy de Bien, oídas, así. claro. Hay varias organizaciones de Iglesia Mundial. Hay una que se llama Consejo Mundial de Iglesias y ahí participa también la Iglesia Católica en cierta forma. El tema es que en esa organización tuvo mucho ímpetu y mucha pujanza en la época de que estaba lo que se llamó la teología de la liberación. Mm. Eso es todo un tema también. Si a ustedes les interesa, yo les puedo dar material para leer sobre eso. Justamente hace muy poquito, creo que la semana pasada o la anterior, falleció uno de los líderes de este movimiento, Gustavo Gutiérrez. Ajá. Em, que era mexicano. Y bueno, eso nace justamente con todo, venía de la mano, digamos, con las ideas socialistas y demás, y entonces la iglesia, que de qué manera podía participar frente a la pobreza del mundo y ocuparse de los temas sociales, que si bien tenía muchas cosas buenas, digamos, todo este movimiento, también tenía una alineación con estas ideas más bien socialistas, ¿no? Comunistas. Entonces eso trajo problemas también. Y este Consejo Mundial de Iglesias trabajó mucho con respecto a estos temas y se alineó un poco a los temas estos que tenían mucho que ver con las ideas comunistas o socialistas. Y donde la iglesia participó en esta ala, digamos, que se llamó Teología de la Liberación. Em, Eso es todo un tema de debate, de discusión, si a alguno le interesa leer sobre esto, porque impactó mucho en América Latina y hasta el día de hoy sigue impactando en algunos países, ¿ah? Sobre todo México, Guatemala, países centrales. Em, pero la USANA fue creado por esta asociación entre Billy Graham y John Stott, y lo que hacen es reunirse para debatir hacia dónde tienen que dirigirse los esfuerzos evangelísticos, de acuerdo a cómo van transcurriendo las cosas en el mundo, ¿no? Y de acuerdo a los tiempos. Una de las cosas interesantes para este año, que fue el cuarto evento mundial, donde se juntan líderes de todo el mundo, había más de 5.000 líderes en ese lugar, son los ejes que se trabajaron y entre ellos, ¿qué les parece que puede haber estado dentro de las temáticas? De las temáticas de la actualidad, del día de hoy. La inteligencia artificial, supongo. Eh, Ujú. la inteligencia artificial y el evangelio. Se trabajó mucho Ujú. sobre eso. Yo les invito, si les interesa leer lo que se ha discutido del tema, se está poniendo en la página de ellos, en Lausana, en la web de lausana.org, y ustedes ahí pueden entrar y ver todo lo que tienen puesto de lo que se ha debatido, de cada una de las áreas donde se trabajó. Otro tema, Ah, está ¿qué les bueno. parece? Tema actual. ¿Qué puede ser? Las guerras estas que están sucediendo, Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, ¿qué está trayendo? ¿Qué problemáticas está trayendo a muchos países? Y guerras en África también, ¿no? Que esas son de hace más tiempo, pero el tema de inmigraciones y refugiados. Ah, O sea, los refugiados e inmigrantes en tantos países del mundo es un tema que hasta ahora no se tocaba mucho en todo lo que es estrategias evangelizadoras, y hoy día se está discutiendo como que las misiones tienen que hacer a veces dentro del mismo país, con los inmigrantes que se tiene adentro. O sea, que las naciones están dentro del país y no hay que estar saliendo tanto, sino que adentro ya lo tenés. Y eso fue uno de los temas de debate. Otra de las cosas es el asunto del cambio de las pirámides poblacionales. Hoy día está habiendo como una reversión, entonces las pirámides normales, donde la punta son la gente de menos edad y la base son niños y
gente joven, ahora se está volviendo al revés, cada vez hay menos nacimientos y hay más cantidad de gente adulta y mayor, porque justamente se ha extendido la probabilidad de vida, digamos, la extensión de vida por el avance de la salud y todo lo demás. Entonces eso hace que las estrategias tiendan a alcanzar adultos, mucho más, digamos, porque cada vez hay más adultos en relación. No es que lo superan, pero van cambiando mucho las pirámides. Entonces ese tema de generacional también se trabajó. Re interesante, ¿m? Para que tengamos la idea de qué es lo que pasa, dónde estamos posicionados nosotros hoy en la historia de la iglesia y cuáles van a ser los temas de futuro, ¿no? ¿Y Bueno, esto tiene que ver algo con el ecumenismo? bueno, el ecumenismo empezó hace mucho más tiempo ya. Digamos, cuando Ujú, empezaron todas estas organizaciones mundiales, se hablaba del ecumenismo, de la reunión de distintos enfoques cristianos de todo tipo. En muchos de estos organismos también tienen que ver la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que es la ujú. de la zona oriental. Ellos participan en estos debates, encuentros. em, y bueno, hasta el día de hoy hay iglesias que participan más o menos dentro de estos movimientos ecuménicos. Claro, bien. Ya estaban en el siglo XX ya. Sí, sí, dentro del siglo XX. Todo esto es Ujú, dentro del siglo XX. ujú, Em, Otro de los puntos que quería repasar, de Argentina, me interesa porque en Argentina fue muy común. em, Todas estas primeras etapas donde vienen los primeros, eh, los que traían por primera vez el evangelio al país, digamos, los primeros reformadores que pueden entrar, porque al principio fue muy difícil entrar. ¿Se acuerdan algún nombre en particular y qué era dónde apuntaban, digamos, cuáles eran las áreas donde trabajaron más estos primeros misioneros? ¿De casa era uno? Sí, sí, ¿Qué no tanto trabajó en mucho? Argentina, pero sí en América Latina. En América Latina. Bien. Y acá sí. Pensotti, lo tienen ahí Mm, dentro de los apuntes. sí. Las áreas donde trabajaban más eran el área educativa. Ujú, Había una diferencia enorme en los países protestantes en cuanto al desarrollo de la educación respecto a lo que pasaba en los países que habían sido de cuna católica. Entonces, todos los primeros cuando surge, digamos, ya la independización de los países, traen gente de afuera para el tema educativo. Por eso muchos de los primeros misioneros fueron muy bien recibidos desde ese punto de vista. En Argentina fue fundamental. Las primeras escuelas que nacen en Argentina para educación de los menores eran maestras, la gran mayoría protestantes. Y estaba este método Lancaster, que era un método donde los que ya tenían un poco más de experiencia enseñaban a los grupos de menores, más chicos, y se estudiaba con la Biblia. O sea, el libro de base era la Biblia. Eso hay videos muy lindos en sociedades bíblicas. Si entran a la página van a ver la historia en Argentina y eso es muy llamativo, cómo tuvieron una gran influencia en las escuelas. Y también en todas las provincias de Argentina van a encontrar escuelas fundadas por estos primeros misioneros. ujú, En Mendoza el ejemplo es Besón. La Ujú. escuela mm, Besón, por ejemplo, surge por el hermano Besón, mi misionero, que trabajó mucho en el área educativa, pero también en el tema civil. Había tan poco desarrollo. Por ejemplo, los matrimonios que no eran de católicos no se registraban. Era todo un tema eso. Entonces se trabajó mucho en estas áreas del tema civil. Muchos misioneros hicieron grandes avances en eso para que toda la gente pudiera ser inscripta, para que tuvieran su nombre, su documento, sus documentaciones, todas esas cosas. Pues si no eras católico no existías prácticamente. oh, qué bárbaro. Y en el área de salud también, ¿ah?
muchos lugares así alejados del país, cuando uno va paseando y ve pueblitos perdidos en el medio del campo, y ahí a lo mejor hay una clínica, un sanatorio que fue fundado por el misionero tal que vino, porque se encargaban mucho de ayudar en esas áreas. Y hay una palabra, un nombre que se usa mucho, que son los colportores. ¿Lo leyeron? Sí, ¿Quiénes eran los colportores? eso, que no lo busqué. Pero me llamó mucho la atención esa expresión que aparece en varias... Esa es la generación de nuestros abuelos, ellos vivieron todo eso. Mm, Eran los que llevaban bibliotecas andantes o ambulantes, ¿no? Y en esas ah, bibliotecas normalmente llevaban Biblias, vendían Biblias, y era la única manera de que pueblos aislados o alejados recibieran material. Entonces las iglesias los recibían, ellos llegaban con su coche ambulante ujú. y ahí traían un montón de Biblias, libros y demás y vendían eso. Hasta que ya, bueno, en la actualidad no sería rentable ni redituable algo así, porque era algo que existía cuando no había la posibilidad de comprar de otra manera. Tenía que ser siempre en presencial, con la posibilidad de ver los libros y comprarlos en el momento. Pero fueron muy importantes el trabajo de ellos, fue muy importante el trabajo de estas personas que llegaban a lugares donde nadie llegaba Es como con su sociedad coche. bíblica. Claro, trabajaban digamos, tenían una relación con sociedades bíblicas importantes en la Ujú. provisión de Biblias y ellos las llevaban, las podían distribuir a otras zonas. Bien, Primero bien. empezó con Biblias y después fueron anexando otros libros cristianos en todo lo que llevaban. Importantes. Ujú. Colportores. Es Ajá, para que les quede, porque esas sí, cosas son muy típicas de la historia de la sí. iglesia nuestra, digamos, de América Latina. Ajá. Ujú. Em, y bueno, todo ese formato de cómo fueron la transición de las iglesias también es importante. Cuando uno va a cualquier parte en el país, va a notar eso, va a empezar por ejemplo, normalmente en las plazas principales de los pueblos hay una iglesia metodista, que fueron las primeras, o una iglesia luterana o anglicana. Y normalmente ya esas iglesias no están funcionando, están alquiladas a otros grupos, o en otros casos ya han dejado de ser, dejaron de existir, ¿no? Pero acá en Mendoza tenemos la iglesia luterana que está alquilada a otras iglesias. No, no sé si hay una anglicana, creo que no. No recuerdo si en San Rafael hay alguna. Bueno, y Ujú. después, como dijo Javier, los grupos pentecostales son los últimos que entran, digamos, porque el movimiento pentecostal es el más nuevo en la historia del siglo XX. Y actualmente tenemos esas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, metodista pentecostal es muy común, varias iglesias que tienen esa denominación. Ujú. ¿Alcanzaron a ver las últimas estadísticas finales que están puestas ahí del estudio de Madrid? No, lo he visto, pero no. Nacieron de los Los crecimientos. Ajá. crecimientos. Bueno, Ujú. eso es importante que lo vean porque nos da la pauta de cómo está la situación actual, el panorama actual de la iglesia evangélica. Ujú. Fíjense que por más que dice que no es tanto el porcentaje de evangélicos a nivel mundial, el crecimiento que está teniendo es el doble que Sí. el grupo que sigue, que son los musulmanes, en cuanto al crecimiento, ¿no? Es la tasa. ¿Cuántos cristianos, cuántos evangélicos más hay este año respecto al año pasado? Digamos, comparando un periodo con otro, ese crecimiento es el más alto de todos los grupos religiosos que existen. Ujú. Em, Otra de las cosas, no sé si se las comenté a ustedes o fue en el grupo pequeño de mi casa, pero creo que ustedes no. ¿Cuál es el país donde más está creciendo actualmente el evangelio? O la cantidad de evangélicos, ¿no? Seguidores del evangelio. Eh, Creo que en China había escuchado, pero no estoy seguro. Por ahí sí, China está entre los más altos, pero sorprendentemente en los últimos meses
se ha detectado que en Irán es donde más está creciendo. Y eso que en Irán Wow. son súper perseguidos. O Ujú. sea, uno ¿Quién dice que diría? es creyente en Irán y corre peligro hasta de muerte, digamos. Puede ser la puede pasar muy mal. Ujú. Pero eso nos lo trajo Juan Carlos justamente de este encuentro que hubo allá en Lausana. Varios iraníes dieron testimonio y comentaron que últimamente la cifra de crecimiento de los evangélicos es muy grande, que estaría llegando a ser el primero en el mundo. Ah, Como mira qué ejemplo, ¿no? interesante. Que se cumple lo Ujú. que siempre hemos estado diciendo que se da en toda la historia de la iglesia, que a medida que, mientras más presión, más persecución, es como que más Más se empuje hay abre. para evangelizar. Ujú. Qué bueno. Este, ¿Se animan a una pruebita, un juego? ¿Que hagamos un juego de A ver, repaso? a ver. Bueno, A ver cómo andamos. Dios mío. Yo voy a ir haciendo unas preguntas y ustedes tienen que responder. A ver. con opciones, esperemos que sea. Sí, sí. Si no sale, les voy a tirar una ayuda. Aparte es un juego. Esperen que se me perdió la compartir. Si no la abro primero, no puedo verlo. Ahora sí. Díganme si lo ven entero al círculo ese. Sí. Sí. Lo ven. Bueno, vamos con la A entonces. A ver, ¿cómo se llamaba la deformación doctrinal de los primeros tiempos que consideraba que Cristo no era Dios? Los Arrianismo. Primeros siglos. arrianos. Arrianismo, ¿no? Muy bien, arrianismo. Vieron que se puede. La B. Ah, Pasa bien, palabra. vamos con la Pasa B. palabra ese. Movimiento evangélico iniciado por Juan Smith. Esto es más actual. De los movimientos evangélicos que empiezan, hubo uno que lo inició Juan Smith. ¿Contiene B B o comienza alta. con B? No, empiezan. Todas empiezan con esa letra, para que sea más fácil. Claro. ¿Cuáles son los movimientos? Piensen, porque no eran tantos. Dentro de los puritanos, los cuáqueros, Los bautistas, Al, no. los sí, bautistas. se me viene Los Bautista, pero bautistas. no me acordaba que era él el... Juan Smith. Vamos con la C. Orden de la cual provenía Bernardo de Claraval. Esta puede ser más difícil. ¿Cómo se llamaba la orden que fundó Bernardo de Claraval? Es más compleja. No, A ver esa si esta otra no. saben, con C. Rama femenina de los franciscanos. Clarisa. Muy bien, las clarisas. Bien, Bueno, la qué otra bueno. C, la otra C era los cistercienses. ¿Ah? No, Oh, Era una de las sabía. órdenes. Vamos con la D. Orden fundada en 1216 en Toulouse, que fueron grandes evangelistas y misioneros. Los De las dominicos. tres más importantes, bien, los dominicos Ujú. o dominicanos. La E. Primer reino cristiano. Esa fue la primera clase. Ajá. Ah, mira. Primer reino cristiano. Porque estaban las primera nación cristiana, primer reino Ah, cristiano. Etiopía, ¿no era? No, esa era No. la nación. Edesa, Ah, claro. Edesa. Edesa, claro. Y tengo Sí, otra con era E que parte de África. seguro que la Mónica la sabe. Apellido de Jonathan, que impuso el gran avivamiento en Norteamérica. Edward. Edwards. Muy bien. La F.
de la ortodoxia luterana, controversiales, daban más importancia a las obras. Vieron que dentro del luteranismo hubo como dos posturas. Los filipinos. Sí. Filipistas, muy Filipistas. bien, va por ahí. No era filipino, Sí, sino filipista, porque seguían a Felipe Melanchthon. claro, Melanchthon. Felipe Claro, ahí hay que Melanchthon sacarlo. enfatizaba el tema de la importancia de las obras. H. Precursores del movimiento moravo, o sea, ¿quiénes estuvieron antes del movimiento moravo, que empieza con H y venía de uno de los precursores del protestantismo, antes de Lutero? 100 años antes, justo. Ay, Hus. Hus. Entonces Claro, los que seguían el movimiento se llamaban husitas, con H. Husitas. Claro. Muy bien. La I. Movimiento religioso del 622, causante del retroceso del cristianismo. ¿Qué pasó en el 622? Que hasta El hoy Islam. el Islam. Muy bien, El Islam, muy bien. el Islam. La letra L. Seguidores de Juan Wycliffe. ¿Cómo se les llamaba a los seguidores de Juan Wycliffe? Esta no sé si se la van a acordar. A ver, mientras piensan, otra con L. Seguidores del reformador alemán de 1517. Luteranos. Luteranos. Bien, y los seguidores de Juan Wycliffe eran los Lollardos. Lolardos. Muy bien. Lolardos. B corta. Se denominaban los pobres de espíritu. Fueron de las primeras voces de protesta ante la crisis del clero. Muy bien. Eran seguidores de Pedro Baldo, los valdenses. Y los Z. valdenses. Se trabó. ¿Se trabó? Z. Yo volví. Religión pagana de Siria y Persia. Esto estamos en los primeros siglos, nos fuimos para atrás otra vez. Una religión muy importante que había de todos los grupos paganos cuando estaban haciendo el cristianismo en Roma. Adoración a los astros. Zoroastrismo. 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 Bien, y ya que estamos con la Z, otra de Z. ¿Cómo se llamó el reformador suizo? De los tres más importantes, Zwinglio. uno, Zwinglio. Bien. Muy bien. Primera nación cristiana, con A. Y bueno, él ahí dijo recién, Estás mostrando la respuesta ahí, creo. Estoy mostrándose. Ah, Primera nación cristiana con A. La dijimos recién. Armenia. Entonces, el primer país cristiano fue Edesa, la primera nación cristiana fue Armenia. Y con B había un movimiento, una orden monástica que creó la regla que rigió en todos los monasterios. ¿cómo era que se llamaba? Y esa regla decía que había que tener total obediencia al Papa, que había que ser castos, oración, santidad, ¿se acuerdan? La de los benedictinos. La orden monástica de los benedictinos fue la que creó esta regla que después sirvió para todos los monasterios. La C, que creo que me dijeron las dos. La D, movimiento racionalista con exponentes como Tyndall y Hume. En la D. ¿Se acuerdan estos movimientos que vimos de posreforma?
había uno que era el racionalismo, y había uno específicamente que fue dirigido por Tyndall y Hume, y que creían en Dios, pero muy a nivel general. Deidistas. El deísmo, muy bien. Fue uno de los tantos movimientos racionalistas. Ujú. Bueno, la capital de Pensilvania, con F, en las colonias de América del Norte, estas se pueden acordar más. Con F, Capital de capital del amor, Francia. Filadelfia, Ah, porque eran las colonias de América del Norte, ¿ah? Ah, Donde estaba Pensilvania, la capital era Filadelfia. Mm, la H. Ya que vimos varios, los Lolardos, los Husitas, hubo un nombre que tenían los protestantes en Francia, que fueron tan perseguidos. los Hugonotes. hugonotes. Ujú. Hugonotes, con H también, muy bien. Bueno, vieron que saben un montón. Y la última, con I. Ujú. País donde llevó adelante la reforma Enrique VIII, que fue diferente al resto de los países de Europa. Inglaterra. Muy Inglaterra, bien, sí. en Inglaterra fue totalmente distinto. Y ya, y me queda una con B corta. A ver, bravos piratas del mar y costas nórdicas, pero a través de quienes llegó el evangelio a zonas alejadas. Ay, fácil esa. ¿Cómo se les llama a los piratas del mar que atacaban todas las zonas costeras, mataron a muchísimos misioneros? Con B corta. Con B corta, pero a pesar de eso muchos se convirtieron y lograron llevar el evangelio a zonas totalmente alejadas, especialmente los países de Finlandia y Suecia y todos esos más al norte. Los vikingos. Vikingos, muy bien. Ujú. Bueno, Ujú. han aprobado, chicos. No hemos estado tan mal, no hemos estado tan mal. Bastante bien, realmente, bastante bien, porque hemos hecho como un Sí. ping-pong yendo y viniendo de un lado al otro, pero para que vean que de esta manera cuando lean algo o escuchen algo ya no les va a ser tan ajeno, Ah, que tan forma ajeno. parte de la Ujú. historia. Yo me quedo con eso, si ustedes logran reconocer algún nombre o que les suene, me parece que es un avance importante cuando lo lean o lo miren en otra oportunidad o en otra materia que también estudien y que tenga cosas que ligan en la historia. Todo lo que van a ver en teología tiene que ver con la historia. Hay una Ujú. filmina que a mí me gusta mucho, que está puesta en una de las últimas clases, cómo fue avanzando la teología a partir de lo que sucedía en la historia de la iglesia, ¿no? Empezando con la bibliología, que fue una de las primeras ciencias, justamente porque es cuando se tiene que definir el canon bíblico, y terminando con ¿cuál? ¿Cuál fue la última de todas las teologías? Em, El Apocalipsis. Claro, que tiene que claro, ver la mucho con eso, eclesiología, la eh, escatología. La escatología. eclesiología vino un poco eh, antes y la claro, esa es escatología fue la eclesiología. última que avanza porque justamente tuvimos todos estos temas relacionados con los últimos tiempos, que Ujú. aparece mucho ya en el siglo XX, siglo XIX y XX, si bien habían habido muchos eventos en la historia de la iglesia, porque acuérdense esos primeros tiempos cuando teníamos estos movimientos muy místicos y que hablaban de que el Señor va a llegar en tal lugar, en tal Ujú. año, Sí. ¿ah? No eran cosas muy trascendentes, si bien formaron todo, o sea, hicieron que mucha gente se dedicara a eso específicamente y siguiera estos líderes tan místicos, el desarrollo que hubo después de lo que es la interpretación del Apocalipsis, de los últimos tiempos, las líneas y cómo impactaron en los grupos evangélicos, sobre todo en los movimientos evangélicos, mucho en nuestras iglesias, ¿no?
que seguían esta Biblia de Scofield, el tema del dispensacionalismo, todo eso Ujú. fue de mucho impacto y trascendencia, y eso hace que también avance lo que fue la escatología en general, el Mm, estudio de los últimos tiempos. bien, Eso es interesantísimo, ver cómo a partir de los sucesos que iban dándose en la historia de la iglesia, cómo la teología también iba avanzando con definiciones importantes. bien. Marce, te noto muy callado hoy. ¿Qué No, pasó? estoy tratando de pensar un poco en todo Sí, lo que hemos visto en los 3 meses claro. y muchos nombres, muchas fechas, me cuesta un poco también. Sí, es mucho. Pero por eso yo les decía, yo me conformo con que a ustedes algunas de estas cosas les suenen, las puedan ubicar, es decir, que nunca vayan a confundir Lutero y Agustín, digamos, saber que Agustín estuvo mucho antes que Lutero, o qué sé yo, los concilios de la Iglesia Católica, cuáles fueron los temas que se trataron, cómo fue, nunca confundir que acá estuvo el Evangelio antes que en América del Norte, ese tipo de cosas, digamos, que son generalidades, grandes generalidades de lo que fue sucediendo, por lo menos es importante para mí que ustedes lo lleven. Claro, claro. Y después que le suene, o sea, un nombre determinado. Por ejemplo, ahora cisterciense, ustedes saben que eso fue una orden monástica, qué sé yo, no nos vamos a acordar a lo mejor quién la fundó ni qué año específicamente, pero sí, sí nos va a sonar, entonces vamos, lo buscamos y encontramos información. ¿Mm? Ujú, Los grandes Sí, avivamientos, nos va a quedar la idea, dónde sucedieron, qué es lo que pasó, dónde está la expresión hoy más notable de esos grandes avivamientos, como los últimos resquejes que van quedando de eso. Luis Palau, por ejemplo, que vamos a tener ahora en la campaña, ujú. en poquitos días acá en Mendoza, ujú. es sería Uno de los, casi los últimos movimientos de este tipo que están habiendo en el mundo prácticamente, de grandes campañas evangelísticas. No sé claro, si ustedes van a participar o la iglesia de ustedes participa, pero está toda la Mendoza forrada sí. con la Sí, 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 se promoción. ven Ujú, los, Claro, los carteles por todos lados. Sí, sí, exacto. estamos. Eh, A mí me sirvió por eso mucho la materia. Algunas cosas yo había leído de la historia de la iglesia, pero me sirvió mucho como para enderezar bien, en- claro. entender bien claro, a dónde está cada Analizar bien el hecho, tiempo. claro, y bien cómo sucede cada cosa. Entonces me ayudó a acomodar algunas cosas que sabe, o hay otras cosas nuevas, pero me ayudó a acomodar todo. Y buenísimo. después Bueno, para estudiar en un futuro me va a reservar porque ya tengo más o menos las ideas tenés el acomodadas y las panorama puedo general, profundizar. exacto. Claro. Ujú, Ujú, Así sí, que está bueno. sí, sí. No hemos profundizado nada de los últimos teólogos, toda la parte del siglo XX. Es muy interesante estudiar a Barth, a Kuhlman, Bullman, todos esos que se nombran, los grandes ujú, teólogos. Barth es uno de los más importantes ujú, y tiene frases y cosas interesantísimas, o sea, leer sobre ellos es realmente importante para el que estudia teología. Eh, Lamentablemente nosotros simplemente los podemos nombrar en esta materia para que ustedes sepan que están, pero el desarrollo que hubo de la teología durante el siglo XX fue muy importante. Vieron a Dietrich también, se los recomiendo, lean a Dietrich. Es ujú, fantástica la historia de él y su lucha dentro justamente del el último periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero era una persona brillante, una pena que justo los últimos días antes de que se liberara todo y terminara la guerra, muere. Eh, Sin embargo, fue uno de los que participó de la Operación Walquiria. ¿Han visto la película? Los ujú. grupos estos que intentaban sacarse a Hitler de encima y que fracasaban todas esas operaciones, ¿no? Él estuvo participando en una de esas operaciones.
Y después este del hermano Andrés, la historia del hermano Andrés, Operación el agente secreto de Dios, también les recomiendo, que era este hermano que pasaba las Biblias en contrabando en su auto a la zona detrás de la cortina de hierro. Eso después de la guerra, ¿no? Cuando queda esa parte de varios países orientales del otro lado y estaba prohibida la difusión del Evangelio o la introducción de libros que tuvieran que ver con el Evangelio. Y sin embargo, él pasaba su auto como si nada. Es buenísima. Ajá, Bueno, y así hay un montón de personajes que por ahí uno cuando lee las historias, por eso a mí me gusta que hagan biografía, porque cuando uno lee las historias te enamoras del personaje o te da ganas de seguir viendo algo más de lo que sucedía en ese tiempo claro. en Ujú. particular. Ujú. Bueno, yo te quería comentar algo. Em, con el tema que yo elegí de monografía, la verdad Sí, que me llamó mucho la atención el tema del avivamiento, ¿no? Porque es algo que nos toca muy ahora y, y nosotros, ¿sale sangre? me sale sangre de la nariz, sí. Ajá. Sí, me No, voy a ir a buscar un pañuelo. Esperen un segundo. sí, 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 sí. Bueno, de la clase usted, Mónica. Ya lo presenté yo también, pero tengo miedo de haber puesto poco, ¿viste? Porque la verdad que es un tema muy rico, tiene mucho Claro, argumento. Y yo lo vi muy interesante para la época nuestra, porque nosotros, digo nosotros, no sé ustedes, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, con la gente que hablo a veces eh, tiene un poco de resquemor con el tema de los avivamientos y de cómo se manifiesta, ¿viste? Y me pareció muy interesante este personaje porque él luchó con la oposición y luchó con aquellos que lo llevaban bien, ¿viste? Eh, y demostró que existe para bien, pero también se corre el riesgo, ¿viste? De que se mezcle ese tema del avivamiento con otras cosas. Ajá. Bueno, entonces, ¿te sale mucho? No, no, no sé qué me pasa. Hoy a la tarde estaba en una clase también. Ajá. Se ve que debe ser el calor o algo. Y además estoy con mucha alergia estos días, así que Ah, entonces tenés muy sí, sensible los vasos. Ujú. sí, sí, algo debe ser. Bueno, Bueno, me estabas preguntando sobre tu tema. claro, que digo que es un tema bastante abarcativo, ¿no? Sí. Yo me centré solamente para encuadrarlo bien en la zona que estaba este hombre, John Edward. Pero ya había surgido en otros lados ya. Y me interesó ese trasfondo que él le da, cómo lo maneja, que, bueno, era muy importante. No me voy a poner a la clase porque... Bueno, por eso yo les decía que Sí, lo interesante a veces no es solo hacer digamos, la vida del personaje, sino que a veces por ahí hay algo, algún tema en particular que surge de su vida, de claro, su ministerio, que está buenísimo para investigar, para debatir, para unir claro, con el contexto en el que estaban, claro, o para relacionar también. Está bueno relacionar qué semejanzas hay en los tiempos de hoy a lo que sucedía en esos tiempos en América del Norte claro, y exactamente. que da lugar al nacimiento del Gran Despertar, ¿no? Sí. Exacto. Interesante. Yo lo que quería era que si te haces un tiempito, te sobra un Yo tiempito, ¿no? ahora voy a leer, sí, el trabajo Si vos tuyo ves y que el me del falta, Marce. ajá, si ves que me falta, me decís, Mónica, Dale. podés extenderte un poquito más, porque bueno, me manejé con 8 hojas, ¿viste? Pero no Ah, pues bien. quería meterme más porque yo digo, bueno, hay mucho para explicar, ¿viste? Sí, Pero sí, sí, la idea no era que ustedes estuvieran mucho tiempo con esto. yo digo, cinco eh, minutos no te da para mucho, así que claro, hay que ser bastante bien concreto y conciso, sí, exacto, sí, concreto y sí, sí. conciso.
Bueno, exactamente. y en Marce también ya habría puesto el trabajo ahí, así que ya los voy a mirar y les hago una devolución antes del jueves. Bueno, dale. Ok, Bueno, bueno. y vos ya me habías dicho también, Javi, tu tema, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Ujú. Yo a Thomas Kramer Cranmer. elegí. Ah, sí, sí, de la época de Enrique, Lo tengo el bastante nacimiento de armado la... todo, pero bueno, le quiero dar una Que revisada antes de darle un enviar. toque final. Bueno, Ajá. Ujú. muy bien, chicos. Ha sido un gusto. Han respondido re bien. Así que ha sido un honor estar con ustedes. Yo entonces vamos arreglando para el jueves. Cualquier duda, lo que quieran, lo consultamos por el WhatsApp. Y ya en unos días, este fin de semana, voy a tratar de colgar ya este preevaluación, ¿ah? Que les sirve Bueno, como lo final, en base a lo cual va a estar el final. O sea, sepan que bien, del total de preguntas que van a estar en el preexamen, la mitad van a estar en el examen final, más bien. o menos. La Más o mitad o menos. un poquito menos, Bien. ¿sí? Ujú. Bueno, Ujú. Bueno, gracias. Mónica, ¿te gustaría dirigirnos en oración y Sí, cerramos sí, la sí, clase? bueno, sí, sí. Bueno, Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta hermosa materia. Gracias porque vemos cómo tu soberanía, tu gran misericordia y compasión, Señor, para toda la humanidad se manifiesta a través de ella. Te damos tantas gracias, Padre, por esta salvación tan grande, Señor. Gracias, Señor. Tantas gracias, Señor, porque realmente podemos gustar, Señor, de ese privilegio que hemos tenido, Señor, de que tú nos pusieras un corazón de carne para poder entender Mm. lo que es la salvación, el valor que tiene, Señor. Te damos Sí, Señor, gracias en gracias. el nombre bendito de Cristo Jesús. Te damos gracias en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias por la vida de la profesora que realmente nos ha impartido esa pasión que ella tiene por esta materia, el conocimiento que nos ha dado, cómo nos ha llevado. Y a pesar que es una materia larga, Señor, nos ha despertado ese deseo de leer y de buscar y de reflexionar en ella, Señor. Gracias por mis compañeros también. Te pido una bendición muy especial por cada uno de ellos y que tú nos sigas preparando, Señor, para poder rendir con excelencia, Señor. Mm. Porque como hijos tuyos queremos llevar esto que hemos aprendido y compartirlo con los demás. Y realmente para nosotros es un desafío. Gracias te damos, te pido por Patri, por esta pérdida de sangre que tiene, que tú estés obrando en ella, que estés cauterizando todas aquellas Sí, venitas, Señor. Señor, y también que se tome la presión, que tú la estés cuidando, Señor, y Mm. que nos des un descanso reparador a todos. Oramos en Amén. el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Bueno, bendiciones, chicos, que descansen. Gracias. Marce, ¿vos ya rendiste homilética también? Mañana, Ah, mañana te toca. mañana Bueno, Ah, bien. bueno. Bien, yo voy a colgar voy a dejar de grabar y cuelgo la grabación.